En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, resultó que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y hubo tarde y hubo mañana, un día primero. Ayer de María, Asunción, Buenos Aires. Culto a San la Muerte avanzado, aquí en el Sabbat número 78 con preguntas de la gente. Mi nombre es Pablo Barrera, títulos. Sabbat número 78, año 2023, bienvenidos, ¿sí? Aquí a Pablo Barrera Mágica. Si no te has suscrito aún, hazlo ahora, aprieta la campanita y todas las notificaciones requeridas, que es lo que la plataforma nos solicite para que ustedes nos sigan. Y cada vez que sacamos un nuevo video, ustedes pueden verlo, es gratuito, no tienen que pagar nada por suscribirse, ¿sí? Pasamos al tema central, que son las preguntas de la gente, de lo que quedó. Las mejores preguntas son preguntas avanzadas, son preguntas de respuestas difíciles, por lo cual el nivel del programa va a ser muy alto hoy, ¿sí? Y tenemos estos auspiciantes tanto en la tierra como en el éter, que auspician y promueven la doctrina unificada aquí, desde el Templo Votivo a San la Muerte, en la República del Paraguay. Pregunta 1. Damaris Valdés. Lo encontré a través del documentalista. Y a igual que Pedro, no conocía ni un tercio de todo lo que enseña, aunque tengo muchas habilidades, entre ellas reconocer la buena información de la cual la suya no tiene rival. Gracias por todo lo que nos regalas en cada video, y con todo el esfuerzo para regalar lo mejor de ustedes con su gran obra. Salve San la Muerte. ¿Y dónde está la pregunta? Gracias por el mensaje, todo, pero que en realidad es un mensaje que solo hablas de ti y no preguntas nada, ¿sí? Ahora todo el mundo sabe que, acorde a tus habilidades, que son maravillosas, te das cuenta que el contenido de este canal es de valía. ¿Y la pregunta dónde está? Pregunta número 2. Pregunta 2. Alejandro Sebastián. Buenas tardes, Pablo querido. Espero no haber llegado tarde. Mi consulta es la siguiente. ¿Hay una Sepirai, o sendero menor específico, con mayor afinidad a la irradiación del santo? Por la limitación de mis conocimientos actuales entiendo que podría ser GBVRH o BYNH en el caso de senderos mayores, pero mi duda se da principalmente en torno a la ubicación de estas boas, polaridad femenina, siendo que San la Muerte posee energía masculina. Vos en esta pregunta, que detenta cierta complejidad, utilizando, ¿sí?, consonantes para que ocultemos el conocimiento del incauto, que lo entiende un vergazo, de lo que significan estas siglas, al menos por ahora, salvo que hagan su búsqueda personal, estás confundiendo los tantos. Los sefirot son ubicuos en sí mismos, es decir, una cosa es ver el árbol de esta manera y otra cosa es ver el árbol de esta manera. Por lo cual, ¿en qué iteración de qué sefirot vos considerás que el santo es más permeable? El santo es una divinidad del mundo de las acciones. ¿Por qué? Porque regula la existencia material y la existencia espiritual, es decir, el estado de cambio entre un estado manifiesto de existencia a un estado inmanifiesto de existencia, que es la muerte. Por lo cual, cuando hablamos de afinidad sefirótica, solamente podríamos referirnos a cierta compatibilidad en los séfiras menores de Hod, Netzach y Yesod, ¿sí?, como puntos de inicio hacia el mundo de las acciones y el estado entre lo inmanifiesto
y lo manifiesto. Esa sería mi respuesta críptica a tu críptica pregunta. Pregunta número 3. Pregunta 3. Norma Ceruso Luna. Hola, maestro Pablo Barrera. Primero agradecer por todo lo que hace día a día. Mi pregunta es si se puede trabajar con San la Muerte y el panteón egipcio a la vez. ¿Sería con magia del Oriente? ¿Se puede trabajar con San la Muerte y el panteón egipcio a la vez? Sí, se puede. Pero acá me hablas de la magia del Oriente. Entonces puedo especular tranquilamente que cuando te referís a magia del Oriente, en términos del africanismo, por ejemplo, lo entendería como la magia de los ciganos. Los ciganos hijos de Cam, que vivieron en el norte de África y después se mudaron al Indostán y regresaron por Europa del Este. Si te referís a magia de Oriente. En términos africanistas, estos conocimientos sobre el trabajo de Egún con divinidades del panteón egipcio es un secreto de la regla conga, del palo en todas sus manifestaciones. Es un conocimiento que tiene que ver con una forma de Egún diferente a la que entendemos nosotros al Egún descarnado del ser humano. ¿Sí? El alma, el cuerpo álmico, esa identidad impresa que quedó en ese cuerpo álmico que está hueco, que tampoco tiene chispa del absoluto y anda penando, ¿sí? Sobre la superficie de la Tierra por miles de cientos de millones de muertos, todos los que murieron y todos los que morirán al mismo tiempo, coexistiendo en un espacio sin tiempo. Esto es parte de la regla conga y es parte también de la quimbanda, porque cuando hablamos de Egún de esta humanidad, hablamos de Egún de Orishá, de Egún de Shu, de Egún, ¿sí? De bajo astral, pero también hablamos de misterios, hablamos de Hu, hablamos de Du, que son formas de Egún de otras humanidades. Y en el caso del panteón egipcio, estos misterios le corresponden ser enseñados a aquellos que trabajan con Neterus, que son egunes de otras humanidades que trabajaron codo a codo con los dioses egipcios, que por supuesto son una versión Anunnaki para la magia del mundo moderno. Siguiente pregunta, la pregunta número 4. Pregunta 4. Brian Hernández. Hola Pablo, primero un saludo y un abrazo desde Colombia. Mi pregunta es, ¿uno puede trabajar y servir a San la Muerte, aun con el consejo de mi santera preferida, que no lo hiciera según las palabras de ella y San la Muerte trabaja con la dualidad, y sería pesado para mí, pero aún quiero darle voto? Postdata, tus videos son oro. San la Muerte no es un candidato al que vos le tengas que dar un voto de confianza. Yo personalmente prestaría la atención, ¿sí?, de la persona con la que te asesorás. Porque es correcto, trabaja con la dualidad y sería muy pesado para vos. Qué mejor que tu consultante espiritual, a la que le está faltando el respeto y a su jefatura en este momento por preguntarme a mí y exponer también a tu jefatura que preguntas. Entonces, esas cosas no se hacen. Si tu jefatura o tu consultora espiritual te dice que no lo hagas y vos le querés dar un voto, no funciona así. ¿Sí? Por alguna razón te está diciendo que no tenés todavía, no dice que no, todavía no tenés la capacidad para lidiar con esa forma de dualidad. Yo no sé quién para juzgar su veredicto, pero por el acto de preguntar esto, por querer darle un voto al santo, te digo que le hagas caso a ella y no cultúes a San la Muerte, porque no necesitamos tu voto para que este culto siga adelante. Pregunta número 5. Pregunta 5. Luis López. Hola Pablo, aquí en México el 2 de noviembre se festeja Día de Muertos. Mi pregunta es si de verdad vienen y si es así, ¿qué pasa con la reencarnación? Se supone que también reencarnamos. ¿En qué momento pueden suceder las dos cosas? Un abrazo y buena suerte. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa con la reencarnación? ¿Los muertos realmente vienen? Bueno, algo de eso contestamos en la pregunta de los dioses egipcios. En la muerte el tiempo no corre, todo está sucediendo aquí y ahora, pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Lo que cambia es el punto de vista de la conciencia descarnada de la conciencia que está encarnada. Por eso se dice que después de la muerte se sabe la verdad de cómo funcionan las cosas. Es un ensayo netamente destructivo y no se puede revertir el ciclo, o al menos para la mayoría de las personas.
Por lo cual, cuando viene ese muerto, ¿qué es lo que viene? Puede venir un ancestro de ese muerto que murió, porque ese muerto que murió recientemente trabaja en otra radiación de espíritus que se comunican de otra manera, sobre todo en estos tiempos. Ahora bien, ese ancestro es un tatarabuelo de tu tatarabuelo. Estamos hablando que vienen los muertos ancestrales que habitaron tu nación hace miles de años a compartir una festividad en el cementerio porque es el punto de encuentro entre los vivos y los muertos. De ahí la importancia y la potencia del culto a la Santa Muerte, que incluye el culto a los ancestros. Si vos querés que tu niña blanca te dé pelota, cultúa bien a tus ancestros y respetá esas fechas sagradas, porque hacen la diferencia entre un cultuador de la Santa Muerte que no cultúa a sus ancestros al que lo hace. Y creo que todos los mexicanos van a entender la importancia de la ancestralidad en el ámbito espiritual. Siguiente pregunta. Pregunta 6. David Silva. Hola Pablo y Mariela, mis preguntas son las siguientes. ¿Qué eres, Pablo Barrera? ¿A dónde queréis llegar? Y por último, ¿cuáles son los límites de una meditación? Me refiero que tan alto se puede llegar con esa práctica. Un saludo y muchas gracias. Oh God surrounding the earth, listen to me tonight. Today is the day when we realize that we need to become gods like all of you. Some laughing always is present on hell. I respect that. But I have an offering. Witnessing the power of order all together. If not, chaos will devour us. Today, I claim you to join me for the battle of preservation of the old spark inside all men. And tonight, this is my statement. Aba, Anu, Anaku Kavakawe, Anaku Korgonel, Anum Mansharanun Nanat Utu Anaku Antaratu, Apil Barbelo, Apil Shamash, Apil Adakupin Nanasinan Kanafkonsu. Dababum Dado Usungal, Disu Rabishu, Disu Maskim, Disu Tiamati Falahin, Anakugala, Moliahul, Enlil, Yaharata, Yalasu.
Kasapu Kasitu Gamalkan, Abao Lugal, Anu Adiruki. Si Kiakampa, si Anakampa, si Dinkir Kiakampa, si Dingir Anakampa, Anganafkonsun Anarupuku, Lifto Aben Hasharina Hemot, Adramelech, Lepaka Samayel, Andromalius, Ruhu, Lulu. Spirit of the sky, remember your vows to humanity. ¿Qué eres, Pablo Barrera? ¿A dónde quieres llegar? Jamás sabrás la verdad. Sin embargo, en el grupo de Telegram te voy a dejar una pista y vos regodeate con esas preguntas que son para dorarme la pastilla, cosa a la que yo soy completamente inmune. Siguiente pregunta, espero que sea más divertida que esta. Pregunta 7. Raúl Redino. Hola Pablo. ¿Se puede ser masón y a la vez practicar alguna de las reglas africanas? Muchas gracias por todos tus videos. Salves a la muerte, espíritu esquelético. Pregunta masónica, ¿qué soy yo? ¿El adalid de los masones? ¿Los alieris de Charlie de la masonería soy? Claro, o sea, preguntarle a un masón esas cosas. Lo que sí te puedo decir que para ser masón tenés que por lo menos creer en un Dios creador. Esa es la condición sine qua non. En el caso de la doctrina unificada, no requiere que creas en nada para ser la doctrina unificada. O sea que un ateo puede practicar la doctrina unificada, sí, por supuesto. Tiene que ser posible para cualquier persona, sin importar sus creencias. Si no, no sirve, no funciona, no es universal, no integra, no unifica, no tiende a la unidad. Todo aquello que tiende a la unidad es lo que permanece. Y ahora hacemos una especie de intercicio personal, ¿sí?, que quiero hacer para descansar de todas las pelotudeces que me preguntan. Sí, adelante. Mariela, por favor, salvame de esta gente ya mismo. Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. Pregunta 8. Pendragon FG. ¿Quiénes son y en qué jerarquía están esos espíritus que suelen nombrar en el ocultismo de Selema? Babalon, Coronson, el no nacido, la mujer escarlata. Saludos, maestro. Babalón, Coronson, el nonato, Rahorquit, Horparkrat, Nut, Aiwas, Lam. Son inteligencias gnósticas de los éteres. Pero para eso tendríamos que usar el concepto cabalístico de Igulim, que expliqué en el Sabbat pasado. ¿Sí? Vamos a verlo de vuelta este pedacito. Otra representación gráfica del árbol de la vida son círculos concéntricos que irradian la omnipresencia divina circundante. Junto con el Adán Kadmon, u hombre primordial, el orden de los 4 mundos son los siguientes. Atzilut significa mundo de las emanaciones. Berria es el mundo de la creación. Yetzirah es el mundo de la formación y finalmente Asiya es el mundo de la acción. Es decir, si entendemos, ¿sí?, al universo por esferas concéntricas, siendo el punto central el inicio y las esferas superiores son el mundo exterior como lo conocemos. Lo que la gente piensa que es el cielo, que está arriba, está adentro del ser humano y la materia está afuera. Es como un huevo, ¿sí? La cáscara es el mundo de la materia, el universo del gran arquitecto, ¿sí? La clara es todo el mundo astral y la yema, el centro, ¿sí?, es el origen de todas las cosas. Forma más simple no hay de explicarla, y Aleister Crowley decía, busquen el huevo, ¿sí?, busquen el Lam, busquen el Merkaba, porque si hablamos de Lam, tenemos que hablar de Merkaba, ¿sí? Te lo dejo de tarea para que pienses un rato, telemita, ¿sí? Son dioses gnósticos, son inteligencias aetíricas.
Los Aiwas ocupan todas las iteraciones de aethiles o éteres, desde el Sinsum, la contracción, hacia el mundo de las acciones, hacia el mundo material. ¿Sí? Creo que con esto más o menos satisfice tu duda sobre el asunto, sobre estos nombres y qué representan, solo como para que empieces a investigar. Te recomiendo el libro de Aleister Crowley, Magic Without Tears, ¿sí? Que te dejo la tapa acá, para que lo leas y investigues un poquito desde otro lugar, ¿sí? Así que más o menos creo que con esto ya hemos contestado tu pregunta. Siguiente pregunta. Pregunta 9. Carlos Herrera. Quizás sea una pregunta clásica. Pero aún hay línea de esoterismos, magia o sincretismos que relacionan a San la Muerte con Esú. Por favor, de tu mano explicarías ampliamente la diferencia. Carlos de Argentina. Mira, Carlos, te voy a poner un ejemplo. Hay gente que tiende a San la Muerte como una falange del jesuita, ¿sí? Como un espíritu descarnado que contiene chispa del absoluto, que sirve para esta época como un santo pagano de justicia para el más débil. A eso se le llama falange, es decir, la mano tiene muchos dedos, pero cada dedo apoya en una era diferente, pero la mano sigue siendo la misma. Otros siguen la corriente de Azrael, que tiene que ver con un arcángel que ocupó el Séfira de Gébura y fue injustamente arrojado al mundo de la materia. Hoy actualmente ese Séfira está gobernado por Camael, siendo el original regulador de Gébura Samael, o Marte, o Asmodai, dependiendo, o Ares, o God of War para los chicos, ¿sí? Si vamos a hablar de Eshu, tenemos que hablar de Egum. Y si hablamos de San la Muerte, tenemos que hablar de Egum, definitivamente, porque es trabajo con muertos. ¿Dónde se unen? Se unen en la Cruz Mayor. Eshu tiene una ley, y también hay leyes de Eshu. Por eso todos los Eshus son iguales. Es decir, trabajar en la radiación de Eshu en la energía de San la Muerte representa trabajar con los Omulum, ¿sí? O los señores de las cruces mayores, por lo menos de la galaxia. Y en ese caso tendríamos que visitar un poco de magia grecorromana y revisar el asunto de los genios olímpicos. Por lo cual, cuando hablamos de Eshu, hablamos dentro de la radiación de Eshu, la nación de los Caveiras, que es una línea transversal más que vertical. ¿Por qué? Porque toda la humanidad tiene esqueleto, como toda la humanidad tiene un alma, pero no es ni su esqueleto ni su alma. Esto es lo que te puedo decir ampliamente. A título personal y a título de lo escrito, ¿sí? En Quimbanda Próxima, a fines del año 2016, los Según de Eshu no solamente iteran con las humanidades presentes en este planeta, sino también que iteran con lo que mencionamos anteriormente sobre Loas, Spiritus Hu, Spiritus Du, que incluye los misterios de las 21 divisiones y los misterios de las reglas congas africanas, que están relacionadas con los Neterus, que son otras formas de egunes que devienen de conocimiento ulémico Anunnaki. Por lo cual, cuando hablamos de Egum, ¿de qué estamos hablando? ¿De las almas descarnadas de seres humanos solamente o también integramos a otras humanidades? San la Muerte es el principio unificador de los Omulums para todo el mundo. En la doctrina unificada, si vos cultúas a Eshu, o sos tata de Quimbanda, o sos jefe de Quimbanda, te va a resultar muchísimo más fácil que a una persona que no. Lo único que los iguala es que ambos dos, haciendo cosas completamente diferentes, pueden trabajar con Eshu y obtener los mismos resultados a cierta escala de decencia, sin por eso alterar los ayé o las cosas ganadas dentro de la ley de Quimbanda de los respectivos linajes de la Quimbanda en América. Es decir, es un compendio de trabajo que sigue estrictas reglas. Si usted es un tata de Quimbanda, a usted le explico la doctrina unificada desde la cosmogonía de Eshu. Porque con Eshu va a trabajar a San la Muerte. Pero si usted es un mago celta o una wicca o un warlock, vamos a trabajar a Eshu desde el aspecto telúrico
y a San la Muerte del aspecto álmico, ¿sí? De lo que está más allá del cerco. El cerco de la rama de 2 puntas, ¿sí? Como para que entiendan. Entonces, San la Muerte incluye a la radiación de Yu e incluye muchas otras radiaciones de muchas otras humanidades pretéritas, inclusive al plan, ¿sí?, de la casa de la estrella de la mañana. Así que más o menos, en líneas generales, si sos un practicante de Quimbanda y seguís ciertas reglamentaciones, dado que vos trabajás con mayor potencia que una persona que simplemente le prende una velita al santo, capaz que sos Babaloriyá también, y tenés un Camucay dando vuelta, ¿se entiende? Tenés la casita, lo de Abagán, tenés cositas que la gente en general no tiene. Entonces, obviamente, acorde a la ley de la nación que te represente, la doctrina unificada te transmite los conocimientos. ¿Para qué? Para que Yu comience a evoluir. Porque Yu tiene 2 cabezas. As 2 giran con fe. Una Belcebú no inferno e otra Jesús de Nazaret. La roye. Pregunta 10. Andrea Romaniuk. Pablo. Mi pregunta un tanto tonta tal vez, pero dudosa para mí. Tengo de frente a Omulu y en las Quimbanda llega San la Muerte. ¿Cuál sería la forma correcta al 100% de cultuarlo? Mi jefe falleció y nunca me habló al respecto. Solo me dediqué a incorporarlo este tiempo y hacer Evo. Nunca tuve imagen ni prendí vela en el templo ni nada del resto de cosas. Mi función con el santo es incorporarlo. En un próximo templo deberían tener en cuenta quién llega en realidad. Tengo 0 doctrinas y un matete enorme de confusión e ignorancia. Gracias. No, vos tenés que dedicarte a, ¿sí?, investigar qué es lo que llega en realidad. Porque que llegue y que fale como es Yu no significa que sea Yu. Que camine como Yu no significa que sea Yu. Ni que tome lo que Yu toma, ni que se vista como Yu se viste. Porque cuando Yu llega por primera vez, prácticamente llega en pelotas. Entonces, vos me decís, tengo de frente a Omulu. Y de cuerpo, ¿qué tenés para bancar esa parada? Muchísimos interrogantes que te exponen y te vulnerabilizan de una forma incorrecta. Vaya y yóguese todo en 7 mesas de 7 lugares diferentes y después venga y tome una decisión. ¿Qué soy yo? El reparador de karmas de la Quimbanda. Entonces, llega San la Muerte. No llega San la Muerte. Porque San la Muerte no tiene aye de fala. Como Omulu no tiene aye de fala. Porque no llega para falar. Ahora, si tenés Yu Omulu, o un Tata Cabeira, o un Yu Cabeira, es otro cantar. La razón de por qué la entidad lo hace, primero es para confundir al jefe, porque no sabemos la inquisila que tenía tu entidad con la entidad de tu jefe. Y por más que vos recorras templos, y lees y lo que seas, por un año, si se murió tu jefe, no debe sonar ninguna sineta en tu oído. Te lo digo para empezar y no te arruines la vida, porque el 99% jamás hace el arezún o el erezún de forma correcta. Así que con esto, en clave críptica para todos los muchachos macumberos, ¿sí?, este tipo de casos son los casos que traen desgracia a la religión, ¿sí? Y es inaceptable. Es inaceptable que en estos tiempos toleremos la capacidad de vivir en ignorancia, ¿sí? Por eso el conocimiento nunca viene de arriba, siempre viene de adentro. Siguiente pregunta. Pregunta 11. Jorge González. En el credo al Señor la Muerte hace referencia a la Virgen María, madre de los dioses pasados y los que vendrán. ¿Es la Virgen de la religión católica? Sí, en el credo de San la Muerte, que es un mensaje canalizado, ¿sí?, que ahora voy a poner esa parte, para aquellos que no lo pudieron ver, voy a poner la parte de la carta póstuma del payé jesuita al Papa en curso, ¿sí?, donde explica, ¿sí?, que María es la madre de todos los dioses que fueron y todos los dioses por venir. La Virgen María es Ayera, es Astarot, es Inanna,
¿sí? Reprimida, virginizada. Eso tiene un significado oculto que no lo voy a revelar aquí. Pero las iglesias marianas, en esencia, son todas las iglesias católicas cristianas que van a sobrevivir. Es decir, la continuidad del catolicismo, así como dependió de 3 pobres mujeres que buscaban el cuerpo de Cristo, va a volver a depender de las 3 Marías nuevamente para su continuidad, para que ustedes definitivamente puedan entrar en un nuevo tracto evolutivo y entender, ¿sí? Mahamadi, entender el rol de Cristo en un nivel superior a la historia terminal de su sacrificio, el cual, en términos cabalísticos, es un pecado contra el absoluto en sí mismo. O sea, inmolarse por una humanidad es un acto deliberado de pecado contra el absoluto en sí mismo, cuanto menos a la cabeza de Ahaa. Aviso. El Credo de San la Muerte es un texto canalizado por Pablo Barrera, donde el Espíritu de la Verdad, junto al Espíritu del Payé jesuita, envían un mensaje a todos los cristianos en relación con el culto de su figura espiritual, así como un mensaje de la Virgen de Fátima, antes de su potencial manifestación en la tierra, comenzando este proceso de potencial manifestación al atardecer del 12 de agosto de 2021. El Credo de San la Muerte es un texto irregular para todos aquellos seguidores de la doctrina unificada que poseen antecedentes y relacionamiento con la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, sus 24 iglesias sui iuris, la Santa Iglesia Latina y sus 23 santas iglesias orientales. Este mensaje no abarca a la cristiandad protestante evangélica, ni segundo adventistas, ni a ningún credo o fe que niegue la santidad de nuestra Santa Virgen María, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Nuestra Señora Stella Maris, Nuestra Señora Virgen de Luján, Nuestra Señora Virgen de Itatí, Nuestra Señora Virgen de Cacupé, Nuestra Señora Rosa Mística y Nuestra Señora de Fátima. Este credo fue publicado el 22 de septiembre de 2019 en el sitio web archive.org bajo una licencia Creative Commons, lo que permitió desde el primer día su libre copia y distribución gratuita. Está prohibida su venta, pero permitida su distribución gratuita, reconociendo al autor de esta, bajo la licencia que provee el documento en PDF, el cual está disponible en la descripción del video. El Credo de San la Muerte es un mensaje canalizado, por lo cual, la opinión del espíritu no necesariamente puede coincidir con la opinión del canalizador. Sin embargo, cuando nuestro Señor San la Muerte habla, el canal es solo un instrumento de servicio. Carta póstuma del Payé jesuita a la Compañía de Jesús. Canalizado mediante León de San la Muerte, de San Francisco de la Buena Muerte. Por el medium Pablo Barrera. La paz sea contigo, Santísimo Padre. Que Dios tenga piedad de los pecados de los hombres. De su consideración. Es menester que sepa que los tiempos de la obra de Dios implican a todas sus obras y todas sus cosas. También es imperioso que los tiempos de la casa de nuestro Señor Jesucristo entienda la inevitable llegada de las nuevas revelaciones. Pero para enfrentar el futuro, deberá abrazar su pasado y salir con todos ellos. La tierra que nos trajo al mundo de los vivos, padece una lánguida agonía en postreras penas, por nuestra poca intervención en momentos, donde nuestros hermanos, estaban mejor preparados para el gran trabajo, que en este tiempo aciago para Roma. Es tiempo para la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que tome el rol que le corresponde a los tiempos de las 4 aspas, donde los clavos y el Gólgota se han mezclado con los espíritus de la telúrica, y los espíritus de los muertos, reclamando una reparación en nuestra Santa Madre María. Santa y casta Sofía. Un tiempo será difamada, pero en 2 tiempos regresarás a Roma. Libre el último misterio, Fátima se lo ha reclamado. Apócrifos, prohibidos, paganos, sentarás a tu mesa de caridad. Repararás las hogueras con pan y afete pingue. Quitarás los cerrojos de Nahemot, y las dejarás salir. Dejarás al pobre usar mi nombre. No hablarás en vano de mi gloria. No ofendas al adversario llamándolo por mi nombre, ni me llames, pidiendo ver a Satanás, porque él es antítesis y yo soy síntesis. Luego, o cuanto antes, fundamentarás el tercer templo, para Roma, para los hebreos, para los ismaelitas y para Edom, porque es sangre de Abraham, todos ellos, incluyendo al hijo de David.
El congregador es el más pequeño, mas los otros 49 lo han buscado con escarnio. Diles a los perros de Mijael, que Mijael ya pactó con el congregador. Darás al congregador Canaán, Niftalí, Mar y Samaria, todo lo Yezidi será dado al congregador, todo lo que pertenece al ángel pavo real, y lo tienes tú, se lo darás al congregador, para devolverlo a Meletaos. Y darás Babilonia y Uruk al congregador, y él pondrá el faro austral mirando hacia el dominio de Ogunferai, en el trópico de Capricornio. Luego de esto, podrás tomar tu porción ante la gloria de Ajaya. La cruz que es rosa y es cruz, que es de Jaca, 2 serpientes de cobre de Moisés, mirando a diestra y siniestra, sosteniendo el diamante de Saturno, la escuadra y el compás, la cruz de todas las cruces. Jaibrasil aparecerá en la llama. La llave del albedo será para tu trono, la llave del nigredo para Edom, la llave del rubedo para Ismael, Jacob y Esaú. Darás la porción a José, una vez más. Darás al congregador todo lo que pertenece a Asera. Deja que los santos, mártires y ánimas solitarias del purgatorio tengan la cruz de Cristo en sus propias moradas. Repara la hoguera. Repara la hoguera. Repara la hoguera, dando agua y cortando leña para las hijas de Lilith por 700 años, y lava los pecados postreros de tu casa. Haz la paz con Cernunnos. Haz la paz con el genio, pues Salomón construyó el templo de Yahvé con todos ellos. Los hebreos le darán a los sadiquim al congregador. Los ha recomprado en tiempos aciagos a un raba y traidor, que vendió su herencia espiritual, por el alma de una difunta presa en las estancias palaciegas de Gamaliel. Que reciba el destino de Naamán de Jericó. Cuando un hijo de madre judía camine en los bosques de Niftalí, un día antes de Jeroboam como rey, escuchen sus oídos Edom Gamalcán, entonces sabrás que mi palabra es respetada, hasta por el espíritu de la verdad. El arcano de la emperatriz le ha sido dada al congregador. Santa María Madre de Jesús, la estrella del mar y la Virgen de la Candelaria acudirán en su ayuda, con la cadena de San Jorge. No pasarán jamás. No toques el trono de la Britania, no toques Tartaria, abandona las tierras de Sin. No toques América, que es tierra imperecedera. Un tema grave, pero es un tema lindo para analizarlo, ¿sí? Siguiente pregunta. Pregunta 12. Marcelo Vera. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? Vos querés que yo hable de materialismo dialéctico. Tenemos un comunista en el canal. ¿Sí? El mundo se divide más o menos en ideas entre 2 clases de personas. La primer clase de persona es esa clase de persona que cree en una existencia pretérita a la experiencia de la materia. Y después hay gente que obviamente es atea, no cree en Dios y no cree que haya un espíritu previo a la manifestación de una complejidad que por su misma complejidad adquirió conciencia, como es el animal, el hombre. Es decir, es una cosa, es un producto de la naturaleza como un hongo. No tiene mayor propósito, ni definición, ni divinidad que lo regule. Es producto del azar de una sopa orgánica, devenida por azares que, en función de las probabilidades y el tamaño gigante del universo, nos permiten especular cuánta vida como la conocemos podría generar, con todas sus variantes. El materialismo dialéctico es una solución confortable del marxismo para no atender el asunto de Dios, que fue utilizado antaño como mecanismo de opresión, ignorancia, cercenamiento y asesinato de todo aquel que pensara diferente. Y los demás pueblos o potencias teocráticas no han sido diferentes hasta la fecha, a excepción de la India, por ejemplo. Quiero decir que en el mundo no tenés grandes religiones teocráticas que funcionen a la perfección como funciona la India, que es una democracia de facto, con 1.800.000 templos para 1.800.000 dioses diferentes, algunos de población, otros más generales, con corrientes al menos de 4 o 5 vertientes de fondo, que coexisten con sus diferencias en una sola nación, y además de eso no hay ningún papa o ser superior que los regule a todos. Después discutamos el sistema de castas y esas cosas. Decime otro lugar como la India que sea así. Probablemente en Indonesia, probablemente en los países
como Singapur y esos países, digamos, de Asia del Este, cercanos a China, debe haber grupos de familias espirituales que conservan conocimientos ancestrales y que están ocultos. El Tíbet, diferentes extracciones religiosas del budismo, el budismo zen en Japón y demás asuntos. Por lo cual, ese es el dominio de la hermandad del dragón negro y la hermandad del dragón blanco. Asia ya tiene sus defensores dármicos, mucho mejor preparados que nosotros. Por ende, en el materialismo dialéctico tenés a los idealistas que creen en las ideas pretéritas a la materia y el materialista dialéctico, que no cree en algo pretérito, no cree en los ideales, sino que esto es una cosa espontánea que sucedió sin ningún mayor propósito, que es lo que sucede, solo consistimos de procesos en curso, como diría Peter Carroll en De Octavo, libro que vuelvo a recomendar todos los años cuando empieza así el Sabbat, aquí en Pablo Barrera Magia Acá. Es decir, yo estoy en la posición de los idealistas, pero a la vez sabiéndome victorioso sobre todo el materialismo. Porque ustedes, los marxistas y los comunistas, pueden negar la existencia de un Dios creador naif, como nos quieren hacer creer las religiones occidentales para una horda de pelotudos descerebrados. Una persona que piensa no va a creer que Dios hizo el mundo en 6 días, ni que Adán y Eva comieron del fruto. Eso tiene que tener un significado de fondo. Para un ateo probablemente sea una cuestión arquetípico-psicológica y es tan válido como la fe. Cuidado, porque los ateos quizás son encarnaciones de divinidades que ya tienen resuelto el problema de Dios. Y a esa tarea Pablo Barrera Magia Acá se va a abocar muy pronto con un anuncio de un nuevo canal de YouTube solo para ateos. Para demostrar definitivamente, primero, que no necesitas creer en Dios como en la masonería para estar en la doctrina unificada. Segundo, que la doctrina unificada, así como expliqué de los hindúes, es un sistema descentralizado de conocimiento, que tiene un canon monolítico, que es la doctrina unificada, que la van a ver el 13 de diciembre de este año. Llegó el año donde publicaré el libro definitivo, que es el inicio de una parte, ni siquiera es el final de una historia, es solo el comienzo de una historia. El 13 de diciembre de este año ustedes recibirán, después de 10 años de promesas, el Gamal Khan. Gamal Khan significa la siguiente danza, o el siguiente yuga, en sentido espiritual. Si el universo fuera escalas de tonos musicales, estamos hablando de que Gamal Khan significa la siguiente octava o iteración del conflicto entre mente y materia. Para este tipo de pensamientos no necesito que nadie crea nada. De hecho, estimo que aplicar la doctrina unificada a los ateos va a ser definitivamente la revolución que el marxismo no puede traer desde el colectivo por su incapacidad de ver que el hombre va a ser despreciablemente reemplazado por la máquina para tareas mecánicas y va a llevar al proletariado a preguntarse de qué carajo van a vivir, porque en sus cabezas pesimistas no existe ninguna posibilidad de un mundo mejor, salvo que lo construyan ellos y los igualen a todos como pobres y sometidos a las necesidades mínimas. Este tipo de pensamiento contaminante es un pensamiento que requiere la acción de alguien que cree en Dios como yo, pero que vos como ateo te será imposible resistirte, porque la doctrina unificada para los ateos es extremadamente venenosa para la mente. Tus arquetipos yanguianos las cuencas de los ojos de tus arquetipos yanguianos van a salir y se van a derretir como cuando vieron el arca en Indiana Jones. Todos tus parámetros de negación van a ser instilados por el veneno de un diablo genérico que por suerte habita en tu interior y vos no sabés cómo lidiar con él. Entonces, los conflictos emergerán con la doctrina unificada para ateos. Pero para eso va a haber un nuevo canal. No lo vamos a hacer aquí. Vamos a separar el tema de San la Muerte de otro tema. Casi va a ser un canal casi pseudo intelectual, donde vamos a enseñarle magia a los ateos.
Los ateos son el maravilloso mercado del futuro del ocultismo mundial. Porque esa gente va a tratar de replicar una operación mágica y dar un contexto de prueba científica, fría, unipersonal, que también van a poder compartir con el mundo a través de ese nuevo canal, donde vamos a ver las percepciones. ¿A quién le funciona este trabajo de magia? A mí me funcionó, a mí no me funcionó. Vamos a ponerlo sobre la mesa. Investigaciones racionales. Vamos a darle la cuota de racionalidad que necesita el ateo para hacer magia y que descubra que Dios es él y que no estaba tan mal en no creer en un Dios de afuera. ¿Sí? Una charlita así media híbrida de materialismo dialéctico e idealismo. Por supuesto que soy un idealista, por supuesto que soy un creyente, lógicamente. Está fuera de toda discusión. Eso no me hace un pelotudo. El pelotudo sos vos que negás al Dios que vive adentro tuyo. Así que prepárate para muchísimo dolor este año, mi querido amigo ateo. Siguiente pregunta. ¿Puede un babalawo cultuar a San la Muerte? Sí, puede un babalawo cultuar a San la Muerte. Fundamento para decir que sí, un babalawo puede cultuar a San la Muerte. El culto a San la Muerte, sea criollo o sea en la doctrina unificada, sobre todo en la doctrina unificada, exige del babalawo, ¿sí?, un Oba Egum. Es decir, vas a darle el mismo trato que se le da a Egum, lo voy a decir en el acento antillano, el trato que vos le das a Egum, a tus egungunes, a tus ancestros y a los muertos descarnados, son requeribles y recomendables para tener un buen fluir con los Eguns de San la Muerte, que son parte de la colmena del Umulum, que está en la cruz mayor del cementerio, que por ejemplo en las Antillas se le dice Icú. Pero en la doctrina unificada, cuando hablamos de Icú, estamos hablando de otra cosa. San la Muerte no es Icú. San la Muerte es Omulum. Si querés, en la radiación de Orishá, Yapaná o Babalubaye. Si sos hinduista, es el Lord Yama. ¿Sí? Si estamos en la cultura sumerio-acadia, es Meslamtía. Si hablamos desde el concepto de Sonei, es decir, egunes de Anunnaki descarnados, hablamos de Nergal. Es decir, para cada panteón y cada humanidad hay un término. Entonces, volviendo al tema del babalawo, lo primero que tenés que hacer es tu Oba Egum. Vos sabés que eso no voy a dar mucha información para no revelar misterios de otras diásporas que yo no tengo derecho a decir, pero sí decirte las cosas que te pueden servir como babalawo, y creo que esto va a ser, esta es la mejor pregunta, ¿sí? La que con mucho amor y mucha, digamos, por decirlo así, caridad te cuento, para que ya tengas vos babalawo que te rompes el orto siguiendo la regla de Ifá, o haces santero, sos oriateo, sos palero, Congo, Mayombe, Monte, Quimbiza, ¿sí? Todos los muchachos de reglas congas, que se rompen la cabeza para hacer religión, para llevar su prenda y demás cosas, siempre adelante. Lo primero que tenés que hacer es un Oba Egum. Vos sabés que tenés que llamar a 9 egunes, que algunos son de radiación hacia Orilla, hacia Oya, y hay radiaciones hacia Echu. En el caso de la doctrina unificada, yo te diría que lo que tendrías que hacer es aprender de esta casa cómo hacer el Moshukba, primero que los Ba Egum. Porque en eso sí hay una diferencia de operatividad secuencial. Si querés usar el opelé, si querés yogarte los bucios, si querés usar los caracoles, ya eso queda dentro de tu regla. ¿Sí? Si vos trabajás con Osum, es de una manera, y si no, no, pero en realidad no importa. El burrifar y dar de comer Evo obviamente está presente en la doctrina unificada, y los Ba Egum no puede ejecutarse si primero, ¿sí?, no haces Evo para Eshu. Pero esto es para un babalawo, no para el que descargó el libro de la doctrina, es para un babalawo. Yo le estoy explicando a un babalawo las cosas que tendría que hacer para que cuando haga la confección del altar de San la Muerte entienda que su camino en la doctrina unificada con San la Muerte no es el camino de la mayoría. ¿Por qué? Porque le tengo que otorgar las mismas radiaciones que le corresponden como derecho, como babalawo, sin violar la ley ni los signos. ¿Sí? Entonces acá hay un permiso que hay que pedirle a Echu.
Si querés a Avita, y si sos hijo de Oyalá, Alaque, si nos ponemos violentos, para los que hacen solo orillá, ya bajando un poco a las naciones batuque. Por lo cual, el Moshukba te va a ir primero que los Baegum. ¿Sí? Burrifado, después de darle comer a Ogum, ¿sí? Aún en el monte, ¿sí? Tenés que hacer varias cosas, ¿sí? Hay un procedimiento para esto. De hecho, muchos babalawos ya han explicado esto, que tiene que ver con el culto a los ancestros. Más o menos trato de decirles algo genérico a todos los babalawos que ven este canal, que les agradezco, ¿sí? A propósito, quiero decir que mi babalawo favorito es el señor Luciano Pulido, que ha hecho una de las mejores explicaciones sobre Echu, que es aquí en Sudamérica nuestro Exú de Mayoral, ¿sí? Cuando ellos hablan de Echu, están hablando de Exú de Mayoral nuestro. Por eso el Moshukba va primero, porque primero se le da de comer Exú y después todo lo demás, si no, no pasa nada, ¿sí? El reloj cucú me dice que no les diga más nada, ¿eh? Ahí está, descontrol. La pregunta X del Sabbat. Alejandro Sebastián. Una última si es posible, siendo que el santo es neutral, y entendiendo que debería poseerse una base de conciencia moral, para no cometer aberraciones en su nombre, ¿de qué forma se rectifican y compensan cagadas tan grandes como los casos que cobraron notoriedad en el transcurso de estos últimos años? No hago referencias por una cuestión de respeto al santo y a las víctimas. Un abrazo a la familia y que tengan salud, prosperidad y felicidad. Dando un cachito de hilo para el tema de los babalawos, vas a necesitar un lugar aparte para trabajarlo. Ahora, si sos palero, te va a resultar muchísimo más fácil. Si vos tenés un zarabanda y vos te parás mirando del zarabanda para la salida se supone que el zarabanda está mirando hacia la puerta, ¿no? Vos que sos palero y me entendés. O no, capaz que en tu regla lo tenés puesto de otra manera, no importa. Pero si vos en tu zarabanda, vos te ponés atrás de tu zarabanda, si vos a la izquierda ya tenés de antes una Santa Muerte o una mamachola picante, ¿sí? O trabajás con misterios y tenés una matricilidantó, si es dominicano, en 21 división, ¿sí? Si ustedes tenés una Ersulidantó, es casi como tener un endoki. Dentro de la doctrina unificada, es casi como tener un endoki. Y obviamente, babalorillá, ilialorillá, tatas, yayas, esto es pan comido. ¿Por qué? Porque aquí en Sudamérica las naciones trabajan con Egum casi permanentemente, de diferentes características. Por lo cual, la riqueza de Sudamérica y no la Antilla es el fuerte trabajo que las naciones africanas tienen en Sudamérica, ¿sí? Un saludo para Ignacio Lula da Silva, presidente ya en ascenso, que como dije en Instagram hace cosa de 3 años, cuando lo quisieron meter en cana y todo eso, 4 años ya, es el único zurdo que me cae bien, porque yo estuve en Brasil en su presidencia y he visto las cosas que ha hecho, por ejemplo, con el software libre. Entonces, cuando vos ves esos deploys, esos desarrollos, sabés que es un tipo que tiene cerebro, más allá de que no comulguemos con algunas ideas. Esperemos, ¿no?, que este aire fresco que trae Brasil a Sudamérica también impacte en lo religioso, porque vimos que le entregó la banda presidencial una persona negra, una persona con discapacidad, una persona que busca igualdad de género. Es decir, Exú puso a Ignacio de vuelta en el poder porque él ha sido benefactor del africanismo, ¿sí? Bolsonaro, tan genio en hacer negocios y tan estúpido en querer tratar, por ejemplo, al Paraguay como si fuera su colonia. Sí, porque si era por Bolsonaro, a Paraguay lo metía adentro como si fuera un estado más del Brasil. Y Paraguay es Paraguay. Jamás va a ser tuyo, Brasil. Jamás lo fue, ni jamás lo será. Lula no es así. Lula va a buscar el concordio y obviamente su rol personal dentro del esquema del BRICS le va a dar muchísimo fortalecimiento a los mundos multipolares que se vienen, que no necesariamente tienen que ser de extracción de izquierda. Los mundos multipolares son eso, multipolaridades que tienen la suficiente flexibilidad para empezar a hacer negocios entre ellos sin depender obviamente de Estados Unidos. El problema de estas cosas es subestimar a Estados Unidos, ¿sí? Por lo cual, ya nos fuimos, digamos, tomarlo como las notas después, un postcréditos político global del mundo que se viene. Ignacio
Lula da Silva va a ser un gran presidente como lo fue anteriormente. Es un hombre que tiene claro a dónde va, tiene 77 años, así que no ha venido a perder el tiempo. Así que mis mayores de respetos, felicitaciones al nuevo presidente de la República Federativa do Brasil. Laroye, abençoamento para todos os brasileños que persiguen a liberdade religiosa. E para todos os brasileiros que me están seguindo aqui no canal de YouTube, proximamente, secção em portunhol sobre ocultação à morte na doutrina unificada. Y en el próximo Sabbat, el 79, va a ser un Sabbat de geopolítica. Hay cosas que los magos y los practicantes del arte deben saber del mundo. Cuando un mago te dice, no le prestes atención a lo que pasa en el mundo, eso no importa, siempre es lo mismo. No, señor, usted tiene que aprender a ver lo que sucede en el mundo. De alguna forma compartirles como yo. Es una pasión personal el estudio de la geopolítica. Soy un amateur de la geopolítica y la diplomacia. Soy una persona que lee todos los días los reportes en mi KDE, en mi laptop con Linux. Lee todos los reportes de la ONU, Secretarías de Derechos Humanos, Fundación para las Nuevas Religiones, lo que hace Open Society y lo que hacen las otras organizaciones. ¿Sí? El problema de la derecha, ¿sí?, más conservadora, es que quiere volver a plantear un sistema de control como era antes de que el populacho ganara derechos como el voto de la mujer. Por lo cual, liberales argentinos, háganse a la idea que el liberalismo no es derecha ni izquierda, es libertad. ¿Sí? Por eso refrendo en este video mi compromiso en 2023 a viajar a Buenos Aires, obviamente, a mi terruño, y a votar, obviamente, por el señor Javier Milei, y lo banco a muerte. Banco al león Javier Milei, porque él me propone cosas que ninguno de los demás de la clase política me puede ofrecer. Y es un reboot Argentina. Y eso me pone muy feliz. Que haya un tipo con las suficientes bolas para poder hacer un cambio que necesitamos. Y ese cambio va a traer muchísimo crecimiento como nación. Porque no va a ser dolarizar la economía. Por eso en el próximo Sabbat va a ser un Sabbat especial, un Sabbat de geopolítica. Te voy a contar las cosas que sé que están pasando en el mundo y nos afectan a todos. Un programa especial. El mago debe estar bien informado. Y vos, alamuertero, macumbero, también, con las fuentes de noticias que te permita leer todo, escuchar todas las voces y sacar conclusiones personales. Separar opinión de información. Mi nombre es Pablo Barrera, nos vemos en el próximo video. Salves a la muerte, espíritu esquelético, poderosísimo y fuerte, por demás como un Sansón en tu majestad. Indispensable en el momento de peligro, yo te invoco seguro de tu bondad. Ruega a la madre serpiente de concederme todo lo que te pido. Buenas noches y buena suerte.